Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mati, querido? Bien, bueno, la verdad, esperando el partido del miércoles, no te voy a mentir. Como todos. Como todos, ¿no? Pero también esto nos permite hablar de política y de qué tipo de gobierno tenemos, cuál es la relación del gobierno con el concepto de colonialismo, de soberanía, qué les pasa con Malvinas también. Más allá del fanatismo personal de Milei por Thatcher, ¿qué estás viendo ahí en esa relación y en esa tensión? Bueno, obviamente es un partido que interpela, digo, si está generando toda esta discusión es sobre todo por el enfrentamiento histórico y por la ocupación, el territorio ocupado que tiene la Argentina en sus Islas Malvinas. Es obvio que es más que un partido. Claro. Antes de Suiza nadie estaba diciendo, no, es solo un partido de fútbol. Y sí, es Suiza. Exacto. Ahora no. Exacto. 40 años después del partido, claro. Este partido del que todo el mundo habla, un poco gracias al trabajo de Andrés Burgo, que hizo un librazo primero y después una película hermosa para ir a ver, y que muestra muy bien cómo en ese momento, cuando Diego le hace los 2 goles a los ingleses, la guerra estaba ahí nomás. También una reacción de Diego parecida a la de Scaloni el otro día. Esto no tiene nada que ver, esto es fútbol. Totalmente, Diego y Bilardo, los dos, ¿no? Esto es un partido de fútbol. Sí. En la previa. Sí. Bien sabíamos que se jugaba otra cosa. Sabíamos que, y en ese momento estaba la guerra ahí nomás. Claro. Hoy, 40 años después, yo creo que el reclamo de Malvinas se extendió mucho más a nivel popular, ¿no? Uno lo ve en la cancha, uno lo ve en las calles, uno lo ve en las canciones de la selección, ¿no? Sí. Las 2 canciones de la selección, la de Quiero ganar la tercera y ahora esta nueva. En los jóvenes, en los pueblos, se ve, es un... Sí. Está, Malvinas está. Sí, que quizá antes ahí era algo que estaba más presente o en la Patagonia, claro. O en algunas provincias donde, por supuesto, hubo muchos excombatientes de algunas provincias, pero ahora me parece que se extiende de sur a norte. Y además, bueno, la causa Malvinas crece a nivel popular a medida de que el Atlántico Sur se vuelve más importante en este escenario geopolítico, ¿no? Y eso lo ve desde Trump hasta los ingleses, hasta cualquier gobierno, hasta Javier Milei te diría que lo ve, que el Atlántico Sur es importante más allá de lo que haga con esa causa, ¿no? Claro, estamos hablando de soberanía en presente, de colonialismo hoy, no de una historia lejana. No, un resabio inexplicable, de un territorio ocupado, donde incluso hoy Milei se desdice un poco del Milei en campaña. No lo estamos escuchando tanto con su admiración a Thatcher y tampoco estamos escuchando la idea de autodeterminación de los Kelpers, que fue una idea de Milei. Lo dicho, incluso dicho un 2 de abril. Exacto. Bueno, ahora Milei, si uno mira, ayer el canciller Pablo Quirno publicó una nota en La Nación hablando del reclamo de Malvinas, porque este tema se discute en la ONU, se discutió la semana pasada. Publicó ayer, una vez que además ya se sabía que la semifinal era con Inglaterra. Sí. ¿Y qué dice? Casualmente o no, bueno, es un viraje. Así como lo vimos, si querés, en el litigio por YPF, son 2 cuestiones obviamente muy distintas, pero una cosa dijo Milei en campaña, cuando era candidato dijo que iba a privatizar YPF, y otra cosa es lo que hizo siguiendo la línea del litigio en el caso YPF. Bueno, acá es lo mismo o algo parecido. Más allá de que se pueda cuestionar la política del gobierno, el gobierno dice que nosotros defendemos la soberanía sobre Malvinas. Ahí está la nota. Malvinas, la fuerza de una causa justa, dice Pablo Quirno, el canciller, Exacto. en una nota que publicó en La Nación. Ayer en La Nación publica esta nota donde menciona que esto se trató la semana pasada. Bueno, hay un comité de descolonización de la ONU. Digo, es un tema donde el Reino Unido obviamente desconoce por completo, ¿no? Nuestra soberanía y además están haciendo negocios. Entonces, importante mencionar que Quirno ya no dice autodeterminación de los Kelpers como decía Milei. Ahora, también es cierto que hay en este momento un emprendimiento, una explotación que están haciendo 2 empresas, una británica y otra israelí, para extraer petróleo de Malvinas. El proyecto se llama Sea Lion. Es un proyecto reciente, hace 2 o 3 meses. Acá lo comentamos en el Pase, en el Destape. Yo escribí sobre eso. El gobierno israelí con el que Milei tiene una relación íntima. Si uno piensa cuáles son los 2 gobiernos con los cuales más alineado está Milei, son Estados Unidos e Israel. El gobierno de Israel se desliga, pero es una empresa israelí.
que se llama Navitas Petroleum, que está, se está llevando el petróleo de Malvinas. Entonces, por un lado tenemos una carta como la de Milei, pero después tenemos la realidad, donde un gobierno que arrancó tarde con este reclamo, donde un gobierno que tiene como aliados, o sea, como me decía alguien, Jorge Argüello en algún momento, ex embajador, su bloque aliado es el bloque del invasor, el bloque aliado de Milei es el bloque del invasor, ¿no? Entonces, cuando la causa Malvinas aparece en los días previos a este partido de fútbol, que es mucho más que un partido de fútbol, bueno, Milei se siente incómodo porque sabe que él tiene una admiración confesa por Margaret Thatcher, porque sabe que en algún momento habló de la autodeterminación de los Kelpers, y porque sabe que es una causa popular que se le va de las manos, ¿no? Me parece, al gobierno. Sí, incluso en los últimos días estuvo la información de un buque de guerra británico que pasa por mar argentino sin pedir permiso, sin notificar, y no hubo ni un tuit de Kirchner, ni una protesta, aunque sea una formalidad, como le está pidiendo algún sector del peronismo, que haya algún tipo de información al respecto y si el gobierno sabía o no sabía. Por lo tanto, veo también algún esfuerzo, lo cuenta también, de seguir la tropa digital libertaria, de malvinizar a Milei, ¿no? Y es un esfuerzo en vano, porque no pueden, básicamente, no solo por el fanatismo de Milei por Thatcher, sino por las cosas que el gobierno argentino está haciendo en materia de cesión permanente de soberanía en todo sentido, ¿no? Bueno, ahí está, cómo un gobierno que consiente relaciones coloniales puede cuestionar ese territorio ocupado por una fuerza colonial todavía hoy, ¿no? Es una contradicción andante el gobierno que le entrega los recursos a Estados Unidos de manera permanente. Bueno, uno no sabe hasta dónde llegan las relaciones carnales, pero la semana pasada tuvimos otro dato, también se cruza con el Mundial. Los dueños del Inter de Miami le ganaron para la construcción de un gasoducto a Techín y Marcelo Mindlin, una UTE que construyó el gasoducto Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno. Otra licitación que pierde Paolo Otra Roca. que pierde Paolo, ¿y quién la gana? Los hermanos Mas de Miami, empresarios muy importantes, son los que... Trampistas son los que en la foto de Messi, donde Messi aparece con Trump, son los que generan esa foto, ¿no? Claro. Los hermanos Mas, hijos de un empresario anticastrista que se llamaba Jorge Mas Canosa, acusado de narcotraficante, de haber tenido relaciones con la CIA, el padre de los socios de Beckham, ¿no? El padre de los socios de Beckham, de los dueños del Inter de Miami. ¿A qué voy con esto? Uno se pregunta, ¿Milei está defendiendo la soberanía en cuestiones centrales hoy para la Argentina? ¿O simplemente hay una nota como la de Kirchner, de ocasión, como vos decís, antes de un partido como esta, y después hay que entregar todo lo que sea posible? Bueno, hay un proyecto en el Congreso para habilitar la venta de tierras a extranjeros de manera indiscriminada, digamos, ya sin tope. Por ejemplo, hay una sesión permanente de soberanía nuclear cuando les está regalando el Carem. Impresionante. Bueno, entonces, en los hechos, es un gobierno que entrega soberanía, pero además a cambio de nada. Porque a cambio de qué, en todo caso, vos ves que Milei esté haciendo eso más allá de su propio fanatismo ideológico y en algunos casos hasta religioso, ¿no? Con un sometimiento total a Estados Unidos e Israel. Y al mismo tiempo, evidentemente una dificultad para el gobierno argentino de ubicarse en un lugar de representación de lo nacional. Por eso el esfuerzo de estas semanas de apropiarse de Messi, apropiarse de la selección, los cucas odian a Messi, todas esas piruetas discursivas que están en las que están navegando para ver si se quedan con algo de la bandera argentina en algún momento, ¿no? Sí. No sé, el otro día veía, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Milei de la mano con un granadero a los gritos, cantando la marcha San Lorenzo, como sintiendo en el fondo de las tripas una especie de patriotismo que después en los hechos lo entrega de manera permanente. Sí. Bueno, el fútbol permite muchas veces, ¿no?, que el más débil pueda, no sé, tomarse revancha muchas veces en una situación como esta. Obviamente el partido de fútbol no va a cambiar el territorio ocupado por las Malvinas por Gran Bretaña desde 1833. Eso está claro, sí. Pero al mismo tiempo es algo que
bueno, despierta un sentir popular, porque es una causa, yo creo, cada vez más popular. Si bien lo era después de la guerra, incluso antes de la guerra, hoy por hoy me parece que cambió un poco la sensibilidad popular, hoy más atenta a lo que fue la causa Malvinas, a lo que es la causa Malvinas, y también cambió este mundo, ¿no? Es un mundo donde China y Estados Unidos se están peleando por el Atlántico Sur, se están peleando por la puerta de entrada a la Antártida, se están peleando por el corredor bioceánico que pasa por el Estrecho de Magallanes, y todo eso tiene que ver con Malvinas, que es territorio nacional. Entonces, yo creo que además la selección nacional pone en escena a nivel mundial a una Argentina que puede ser potencia, efectivamente, ¿no? No solo porque tiene un buen equipo de fútbol, sino porque tiene recursos, talentos, como se dice habitualmente, resiliencia, porque tiene recursos naturales, porque está en esta ubicación en el Atlántico Sur, ¿no? Porque su gente es gente que está acostumbrada a reponerse de las crisis, porque no es una zona de conflicto, estamos lejos de las guerras, por un montón de razones. Argentina es un país único. Creo que lo sabemos los que vivimos acá y lo empiezan a ver también desde afuera. Entonces, tener esa potencialidad, uno puede pensar en Vaca Muerta, obviamente están los intereses de empresas también extranjeras, lo hablamos siempre del litio, etcétera. Bueno, cómo defender esa potencialidad, cómo no rifarla, ¿no? Esa singularidad que es la singularidad de un país como la Argentina, que tiene un pueblo con reservas inagotables, ¿no? Las reservas del pueblo argentino uno lo ve, crisis tras crisis, cómo se repone y se reinventa, son inagotables. Bueno, tenemos un presidente como Milei, que muchas veces parece no tomar nota, como si no fuera, a veces pareciera, ¿no? Vos te preguntás en tu nota en el Destape si la Argentina está de moda. Sí. ¿Por qué? ¿Por esto? Por esto mismo, porque lo hablo incluso con... uno lo puede ver en las redes, este cuestionamiento, ¿no? Que la Argentina tiene arreglado el Mundial, Sí. etcétera, etcétera. Yo creo que de fondo hay algo que excede el fútbol. El fútbol es un emblema, y lo hablaba también con gente, bueno, que conoce, que tiene vínculo con sectores o con personas que van y vienen, que puede viajar y que conocen, y lo vemos todo el tiempo. Bueno, Argentina hoy está... Trump lo mira China, lo miran los europeos, ¿no? Con envidia muchas veces. No sé si tiene que ver con el gobierno, yo creo que no, sino que tiene que ver justamente con la potencialidad de un país, ¿no? De un país que tiene recursos infinitos, naturales infinitos, que tiene todos los climas, que tiene, bueno, todo lo que sabemos, pero que además puede tener gente que puede competir en la elite mundial, ¿no? En el fútbol pasa eso, pero uno puede pasar en otras cuestiones. Por eso duele cuando hablamos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, Claro, profesionales que tienen un nivel, un prestigio internacional, y el gobierno les manda a la gendarmería en vez de escuchar qué tienen para aportar, ¿no? El gobierno cede los conocimientos del CAREM para una empresa que se llama Meitner Energy, bueno, de capitales estadounidenses, participa el INVAP, pero sobre todo se transfiere conocimiento y se dilapida todo lo que durante tantos años se construyó, porque esto no es ni siquiera ningún gobierno, la potencialidad de la Argentina a nivel de lo que tiene que ver con la energía nuclear no empezó ni siquiera en los últimos años, sino que tiene décadas, ¿no? Y Milei pareciera que solamente quiere destruir todo eso o ponerlo al servicio del sector privado. Entonces creo que cuando escuchamos críticas a Messi, cuando escuchamos que la Argentina tiene atado el Mundial, cuando escuchamos... Bueno, ni hablar de la acusación de país racista, ¿no? La acusación de país racista, etcétera. Sí. Yo creo que hay, bueno, algo que sabemos, ¿no? Que sabemos que Argentina tiene. Después, por supuesto, tenemos un montón de defectos y muchas cosas para mejorar. Somos los primeros en marcarlos, además. Exacto, y un montón de cosas para mejorar, para justamente aprovechar esa potencia que tenemos como país. Pero me parece que hay algo que el Mundial está dejando ver, ¿no? La escaloneta lo pone en primer plano a nivel de la élite en el mundo del fútbol, pero yo creo que excede eso, ¿no? Acá tuvimos también vacunas durante la pandemia, vacunas que se
produjeron o fabricaron en la universidad Sí, pública. no somos un país de mierda y no somos un Exacto. país que solo produce dulce de leche, viromes y colectivos, ¿no? Es- Como bueno. dijo el presidente el otro día. Bueno. Un desconocimiento total del país que gobierna, Sí, ¿no? todo un enredo para justificar la apertura importadora, Sí, ¿no? claro, claro. Y que entren productos de afuera. Pero me parece que hay algo, ¿no? Con Argentina que tiene que ver con esto, con la capacidad de su gente y también con los recursos naturales que hoy tenemos y la ubicación estratégica. Entonces, después hay talentos y hay gente que está al primer nivel a nivel global, ¿no? Pero creo que Argentina es un país que, bueno, merecería quizá un presidente distinto que pudiera valorar esas capacidades, ¿no? Y no que estuviera persiguiendo a investigadores o a profesionales porque no piensan como él. Es más que un partido de fútbol entonces y se juega mucho esta semana. Diego Genud, gracias, amigo. Gracias, Mati, querido. Buena semana, adiós. Maldita suerte.